El soldado avanzaba con dificultad por la costa ennegrecida. Cada paso sobre la arena húmeda le arrancaba un gemido contenido. Su uniforme estaba chamuscado, impregnado de hollín y sal, y el olor a metal quemado parecía haberse adherido a su piel. La explosión había quedado atrás, pero el dolor seguía allí, constante, recordándole que no podía detenerse. La noche había caído sin aviso. El mar, oscuro y espeso, golpeaba las rocas con una cadencia lenta, casi ritual. No había luces en el horizonte, ninguna embarcación, ningún rescate. Entonces lo vio. Entre restos de estructuras calcinadas y hierros retorcidos, emergía la silueta de un submarino militar varado de lado, parcialmente enterrado en la arena. Su casco estaba quemado, abierto en varias secciones, como si hubiera sobrevivido a un incendio imposible bajo el agua. La pintura estaba completamente derretida en algunas zonas, formando surcos negros que parecían cicatrices. El soldado frunció el ceño. Ese submarino no figuraba en los reportes. No aparecía en ningún registro naval activo, y aún así, estaba allí. El viento marino trajo consigo un olor extraño. No era solo sal y óxido. Había algo más profundo, algo cerrado durante mucho tiempo. Un aroma denso, viejo, como aire atrapado en un espacio que jamás debía abrirse. El soldado apoyó una mano temblorosa sobre el casco. El metal estaba tibio, no caliente, tibio. Retiró la mano de inmediato. El mar estaba frío. La noche era fría. Nada justificaba esa temperatura. Tragó saliva. Su instinto le gritó que siguiera caminando, que buscara cualquier otro refugio, pero sus piernas ya no respondían. La sangre que perdía le nublaba la vista. El submarino era la única opción. Encontró una escotilla lateral, parcialmente abierta. El borde estaba doblado hacia afuera, como si algo hubiera intentado salir desde dentro con fuerza desesperada. El soldado encendió su linterna. El haz de luz penetró en la oscuridad y fue absorbido casi de inmediato. El interior era un pozo negro. Descendió con cuidado por la escotilla, cada movimiento acompañado por un crujido metálico prolongado. Al poner el pie en el suelo del submarino, el sonido del mar desapareció por completo, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Dentro, el aire era espeso, difícil de respirar. Las paredes estaban cubiertas de hollín y marcas irregulares, como manos arrastradas a lo largo del metal. Algunos cables colgaban del techo, quemados, retorcidos, aún balanceándose lentamente, aunque no había corrientes de aire. El soldado dio un paso más y se detuvo. El sonido no fue inmediato, fue sutil, casi imperceptible, un ritmo, lento, profundo, constante. No provenía del mar, no provenía del viento, provenía del submarino. El soldado apagó la linterna por reflejo. En la oscuridad total, el sonido se volvió inconfundible. Una inhalación, una exhalación. El submarino estaba respirando. El soldado permaneció inmóvil en la oscuridad, conteniendo la respiración como si temiera interrumpir aquel ritmo imposible. El sonido continuaba, profundo y regular, recorriendo el interior del submarino como un pulso antiguo. No era mecánico. No era el crujido del metal enfriándose, era demasiado orgánico para ser una falla estructural. Inhalar, exhalar. El soldado encendió la linterna otra vez. El haz de luz tembló sobre las paredes ennegrecidas, revelando corredores estrechos y tuberías deformadas por el fuego. Cada superficie parecía sudar humedad, como si el submarino estuviera vivo y su interior fuera una cavidad cerrada que retenía calor y aliento. Avanzó con cautela, apoyando una mano en la pared para no perder el equilibrio. El metal estaba cubierto por una película viscosa, tibia al tacto. Retiró la mano con repulsión, limpiándola en su pantalón, pero la sensación no desapareció. Aquella humedad no era agua marina. El ritmo se hizo más claro a medida que avanzaba.
no provenía de un solo punto. Parecía recorrer todo el casco. El soldado pasó junto a lo que alguna vez fue la sala de control. Los paneles estaban derretidos, los botones fundidos entre sí, como si el fuego hubiera ardido desde dentro hacia afuera. En el centro, una silla metálica estaba volcada, y alrededor de ella marcas circulares oscuras se extendían por el suelo como si alguien hubiera girado sobre sí mismo una y otra vez. Había números escritos en las paredes, no con pintura, no con carbón, con uñas. El soldado reconoció algunos, conteos incompletos, tachados una y otra vez, como intentos desesperados por medir el tiempo. Otros números estaban acompañados por líneas torcidas, símbolos que no pertenecían a ningún sistema militar conocido. El aire se volvió más pesado. Cada respiración le exigía un esfuerzo consciente, como si el oxígeno estuviera siendo compartido con otra cosa. El soldado sintió un mareo breve y se apoyó contra una barandilla deformada. Entonces ocurrió. El ritmo se detuvo. El silencio fue inmediato y absoluto, tan profundo que le dolieron los oídos. El soldado alzó la cabeza, alertado por la ausencia repentina de aquel sonido que, sin darse cuenta, su cuerpo ya había aceptado como constante. Y entonces algo cambió. El aire se movió. No fue una corriente, fue un desplazamiento lento, pesado, como si una masa invisible se acomodara dentro del submarino. Desde el fondo del corredor llegó un nuevo sonido, un roce húmedo, un arrastre suave, como carne deslizándose contra metal. El soldado levantó su arma con dificultad. Su herida ardía con cada latido del corazón, pero el miedo le dio fuerzas para avanzar unos pasos más. La linterna iluminó una compuerta cerrada, marcada con advertencias de evacuación de emergencia. Al acercarse, vio algo que le heló la sangre. La compuerta estaba abombada hacia afuera, no hacia adentro, como si algo hubiera presionado desde el otro lado, queriendo salir. El metal estaba deformado, agrietado en varios puntos, y entre las rendijas oscuras se filtraba un vapor tibio, acompañado por un olor profundo y dulzón, casi nauseabundo. Entonces, justo detrás de la compuerta, algo inhaló. El metal vibró levemente. El vapor se retrajo, y una exhalación lenta recorrió el corredor, apagando por un instante la linterna del soldado. Cuando la luz volvió, el soldado comprendió una verdad imposible de ignorar. El submarino no estaba abandonado, no estaba vacío. Algo había sobrevivido al fuego, al agua, y ahora sabía que él estaba allí. El soldado avanzó lentamente hacia la compuerta deformada, con el arma levantada y la respiración irregular. Cada paso resonaba demasiado fuerte en el silencio tenso del submarino, como si el metal amplificara su presencia para anunciarla. El vapor tibio seguía escapando por las grietas, disipándose con pereza en el aire cargado. A un costado de la compuerta, una placa metálica colgaba torcida. El soldado la limpió con la manga del uniforme y logró leer lo que quedaba grabado. Compartimento de descanso, tripulación. Su estómago se contrajo. Si aquello había sido un área de descanso, ¿por qué nadie había salido? Con esfuerzo, empujó la rueda de la compuerta. El metal respondió con un gemido prolongado, como si protestara. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que un olor sofocante escapara con violencia. El soldado retrocedió instintivamente cubriéndose la boca. El interior estaba en penumbra. La linterna iluminó el suelo primero, y luego los cuerpos. No estaban esparcidos al azar, estaban acomodados, sentados contra las paredes, recostados unos sobre otros, algunos aún con mantas quemadas sobre los hombros. No había señales claras de lucha, no había impactos de bala visibles, solo piel ennegrecida, rostros rígidos, bocas abiertas en expresiones de agotamiento extremo. Todos tenían los ojos cerrados,
El soldado dio un paso dentro del compartimento. El aire era más cálido allí, casi sofocante. Al moverse, notó algo inquietante. Los cuerpos no estaban fríos. El calor era leve, persistente, como si el lugar conservara vida residual. Al fondo del compartimento distinguió una figura diferente. Un hombre estaba sentado en una litera inferior, separado del resto. Su cabeza colgaba hacia adelante y su pecho se movía. Inhalar, exhalar. El soldado apuntó la linterna directamente hacia él. El hombre levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba intacto, apenas manchado de hollín, pero sus ojos no reflejaban luz. Eran opacos, velados, como si algo hubiera crecido detrás de ellos. Abrió la boca con esfuerzo y dejó escapar una respiración profunda que resonó en todo el compartimento. «No nos dejaron salir», murmuró, con una voz áspera, fragmentada. «Cerraron todo». El soldado dio un paso atrás, incrédulo. «¿Quién?», preguntó, sin darse cuenta de que hablaba. El hombre sonrió apenas. «El submarino». Un sonido profundo recorrió el casco, como una respuesta. Las paredes vibraron. Los cuerpos alrededor se estremecieron levemente, como si compartieran el mismo pulso. El soldado entendió, con horror creciente, que aquellos hombres no habían muerto por el fuego. Habían quedado atrapados, sin oxígeno, sin salida, respirando el mismo aire, hasta que algo más comenzó a hacerlo por ellos. «Nos pidió que no nos moviéramos», continuó el hombre con dificultad. «Dijo que así dolería menos». El soldado retrocedió hasta chocar con la compuerta abierta. Su mente gritaba que huyera, que saliera de allí inmediatamente. Pero el submarino emitió un sonido grave, prolongado, y la compuerta comenzó a cerrarse lentamente a sus espaldas. El soldado giró, intentando detenerla, pero el mecanismo se movía solo. Cuando volvió a mirar al compartimento, los ojos de los cuerpos se habían abierto. Y todos respiraban al mismo tiempo. El soldado retrocedió, pero sus pies no respondían con la velocidad que deseaba. El miedo había paralizado su mente, pero su cuerpo aún se movía, forzado por un instinto que lo empujaba hacia la salida. Cada respiración le quemaba la garganta, y al mismo tiempo el aire que lo rodeaba se volvía más espeso. Aquella atmósfera cargada parecía aplastarlo, como si el mismo submarino estuviera tomando su cuerpo, como si la nave misma lo estuviera reclamando. Al girarse hacia la escotilla, vio cómo la compuerta comenzaba a cerrarse lentamente. El sonido metálico de la máquina resonó en sus oídos, pero lo que más lo aterraba era la sensación de que el submarino no solo estaba sellando la entrada, sino que lo estaba absorbiendo. Cada paso que daba, la sensación de que el espacio se estrechaba más y más, se volvía más inminente. Se acercó a la compuerta con desesperación, pero cuando intentó empujarla, no se movió. Era como si algo dentro de la nave la estuviera manteniendo cerrada, como si la misma estructura de metal lo estuviera rechazando, defendiendo su territorio. La luz de su linterna parpadeó brevemente, y el ambiente se oscureció por un momento. Entonces, una risa baja, arrastrada, surgió en la oscuridad, seguida de una exhalación profunda, como si la nave misma estuviera respirando. El soldado levantó su arma, apuntando a la nada. Su mente buscaba una explicación lógica, pero todo lo que encontraba era una verdad mucho más aterradora. El submarino no solo estaba vivo, estaba consciente de él. No podía dejar que la compuerta se cerrara. No podía. Alzó el hombro y golpeó la parte metálica con toda la fuerza que sus fuerzas agotadas le permitieron, pero el sonido del impacto reverberó solo en su mente, como un eco lejano, mientras la compuerta seguía moviéndose, sin prisa, con una certeza terrible. «Sientes lo que ellos sintieron», pensó el soldado. «Sabes lo que viene».
La risa, cada vez más fuerte, resonó nuevamente, esta vez más cerca, más cercana que nunca. Giró con rapidez, apuntando hacia la fuente de ese sonido macabro. Pero lo único que vio fue una sombra moviéndose en la esquina del compartimento, una silueta que no se podía identificar, más allá de lo humano. El soldado retrocedió aún más. Estaba atrapado. El submarino ya lo había rodeado, ya lo había reclamado. La compuerta se cerró con un sonido sordo. El silencio fue absoluto, nada se movía, nada respiraba, solo él y el submarino. La oscuridad lo rodeó por completo, pero el soldado no podía cerrar los ojos, no podía permitir que la desesperación lo venciera. Entonces, un grito resonó en su mente, no de una persona, no de una criatura. Era la nave misma gritando, como si estuviera recibiendo una herida mortal. Un sonido que retumbó en su pecho y le arrancó una sensación de agonía compartida. Y comprendió. El submarino no estaba buscando refugio, no estaba buscando compañía, estaba buscando más, estaba buscando sangre. De repente, las luces del submarino se encendieron todas a la vez, cegadoras, brillantes, como si el interior de la nave estuviera finalmente despertando. Y entonces vio lo peor. La sombra en la esquina se materializó y vio una figura humana, pero con el rostro distorsionado, sus ojos inyectados de un rojo brillante. De su boca salía un aliento denso, pesado, como el del submarino. Un susurro quebrado le llegó al oído. «Te necesitamos». El soldado sintió que sus piernas ya no podían soportar su peso. Estaba atrapado en ese lugar, esa caverna de metal que lo rodeaba como una trampa, absorbiendo su aliento, su mente, su voluntad. La figura frente a él comenzó a avanzar, el aliento denso saliendo de su boca, sus ojos brillando con una intensidad antinatural. No podía apartar la mirada. Algo dentro de él, más allá del miedo, lo mantenía inmóvil. Un vínculo invisible lo ataba a la sombra, como si la nave hubiera comenzado a poseerlo también. La figura se acercó más, tan cerca que el soldado pudo escuchar el crujir de su piel, una textura extraña, como si estuviera formada por algo que no era humano, ni carne ni metal, sino una amalgama de ambos. La figura extendió una mano hacia él, y el soldado, con una fuerza que no entendió, la tomó. En ese instante, un dolor insoportable atravesó su pecho. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, pegajoso, y las memorias de los que habían estado allí antes comenzaran a fluir en su mente. Recordó fragmentos de ellos. Los ojos vacíos de los muertos, la desesperación de los últimos momentos, el miedo a un destino que no se podía evitar. Es nuestra voluntad. La voz del ser frente a él retumbó en su cabeza, no de manera audible, sino directamente en su mente. No era una voz humana, no era una voz individual, era un coro, un grupo de voces solapadas, resonando con una intención compartida. El soldado intentó soltarse, pero la mano de la figura se aferró a su muñeca con una fuerza sobrehumana. La figura comenzó a digerirlo, lentamente, en silencio, como una extensión del submarino que no solo lo rodeaba, sino que lo consumía. No era un acto de violencia física directa, sino algo más profundo, como si el metal del submarino lo estuviera asfixiando desde dentro. «Ven. Serás uno de nosotros». La voz se volvió más clara, más firme. La figura dio un paso más, y el soldado sintió cómo su mente comenzaba a desvanecerse, como si su conciencia se disolviera en el aire mismo. Sus pensamientos eran reemplazados por los recuerdos de los que habían estado allí antes, por el misterio de la nave, por la oscuridad que la había acompañado siempre. De repente, las luces del submarino comenzaron a parpadear frenéticamente. El soldado, con las fuerzas casi agotadas, apenas pudo distinguir las formas que se movían por las paredes, por el techo.
Otras figuras, similares a la que estaba frente a él, comenzaron a salir de las sombras. Todos parecían ser parte de la misma entidad, como si el submarino hubiera absorbido la esencia de aquellos que no pudieron escapar. La figura frente al soldado sonrió, una sonrisa extraña, grotesca. No era humana, no era ni siquiera completamente viva. Solo era una manifestación de lo que el submarino había tomado. El ciclo está completo. Con un último esfuerzo, el soldado levantó la mano, la misma que había sido tomada por la figura, y la dirigió hacia el panel de control del submarino. Un destello de luz brillante se encendió en su mente, y de alguna manera sus dedos lograron pulsar los botones del tablero. El submarino tembló por completo, como si reaccionara a un daño interno. Algo dentro de él estaba siendo alterado, algo se estaba rompiendo. Pero en ese instante una presión aún mayor lo aplastó. Su cuerpo, su alma, todo lo que había sido, se desintegró. El submarino se detuvo. La luz se apagó. Solo quedaba la oscuridad. La oscuridad no fue inmediata. Primero llegó el silencio. Un silencio absoluto, tan profundo que el soldado creyó haberse quedado sordo. Luego, poco a poco, volvió la sensación del cuerpo. El dolor regresó en oleadas lentas, pero ya no era solo suyo. Era compartido, extendido, como si el submarino lo respirara junto a él. Abrió los ojos. No estaba donde había caído. El compartimento había cambiado. Las paredes ya no estaban quemadas. El metal era liso, húmedo, con un brillo apagado que parecía moverse con cada inhalación del submarino. Tubos gruesos recorrían el techo y las paredes como venas, pulsando con un ritmo lento y constante. Inhalar, exhalar. El soldado se incorporó con dificultad. Su herida seguía allí, pero no sangraba. La piel alrededor estaba rígida, fría, como si algo la hubiera sellado desde dentro. Al tocarse el costado, sintió una vibración leve bajo la piel, sincronizada con el pulso del submarino. No estaba solo. Al centro del compartimento había una estructura que no figuraba en ningún diseño naval conocido. No era una máquina, no era un reactor. Era algo orgánico, encajado dentro del casco como si el submarino se hubiera construido alrededor de ello. Un núcleo. Latía. Cada latido hacía temblar el metal. Con cada uno, el aire se desplazaba, creando esa respiración constante que había escuchado desde el inicio. El soldado comprendió, con una claridad aterradora, que el submarino no respiraba por sus sistemas. Respiraba por ese corazón. Al acercarse, imágenes comenzaron a invadir su mente sin permiso. No eran recuerdos propios. Eran fragmentos ajenos, hombres golpeando con puertas cerradas, gritos ahogados bajo el agua, órdenes gritadas que nadie obedeció. Sintió el pánico de quedarse sin oxígeno, la resignación, la aceptación final. Todos habían terminado allí. El núcleo reaccionó a su presencia. El latido se aceleró levemente. Desde las paredes, las sombras comenzaron a separarse, tomando forma. Figuras humanas incompletas, unidas al metal por extensiones oscuras, lo observaban sin moverse. No había hostilidad en ellas. Había necesidad. «Tú sigues respirando», dijo una voz no desde un solo punto, sino desde todo el compartimento. «Eso nos hace falta». El soldado retrocedió un paso. «¿Qué eres?», preguntó con un hilo de voz. El núcleo latió con más fuerza. La respuesta no llegó en palabras, sino en comprensión. El submarino había sido sellado durante el incendio. Los sistemas fallaron. El oxígeno se agotó. Pero algo, atrapado en el fondo del océano desde mucho antes, había despertado con el calor y la desesperación. Algo que no podía moverse, pero sí adaptarse. Había aprendido a usar cuerpos, había aprendido a usar máquinas, había aprendido a esperar. «Nos mantienes activos», continuó la voz. «Tu respiración completa el ciclo».
El soldado miró sus manos. Las venas se marcaban con un tono oscuro, y al cerrar los puños sintió el mismo pulso que recorría las paredes. Ya estaba conectado. No del todo, pero lo suficiente. Entonces vio la escotilla de salida al fondo del compartimento. Estaba abierta. El núcleo latió más rápido. Las figuras se tensaron. «Puedes irte», dijo la voz, «pero el submarino se apagará». El soldado entendió la elección real. Salir significaba condenar a todos los que quedaban atrapados en ese sistema. Quedarse significaba convertirse en parte de él, en su respiración. El núcleo latía con urgencia. El soldado permaneció inmóvil frente a la escotilla abierta. Desde allí entraba un aire distinto, salado, frío, real. Podía escuchar el mar rompiendo contra el casco exterior, un sonido lejano pero reconocible, como una promesa de mundo. Su cuerpo reaccionó de inmediato. Sus pulmones anhelaron ese aire. Su mente pidió huir. Pero el submarino latía. Cada pulsación del núcleo recorría el compartimento como una súplica muda. Las paredes vibraban con un ritmo irregular, más rápido que antes, como un corazón al borde del colapso. Las figuras unidas al metal lo observaban en silencio. No intentaban detenerlo, no lo amenazaban, solo esperaban. El soldado dio un paso hacia la escotilla. El latido se volvió errático. El aire del compartimento se volvió más denso, más difícil de inhalar, como si el submarino estuviera perdiendo fuerza. Las sombras se agitaron levemente y una sensación de frío recorrió el suelo. «Si sales», dijo la voz, ahora más débil, «todo termina aquí». El soldado cerró los ojos, vio rostros, no monstruos, hombres, soldados como él, atrapados por una decisión que nunca fue justa. Recordó la explosión, la huida, el momento exacto en que aceptó el submarino como refugio sin saber que estaba entrando en algo que no pedía sangre, pedía continuidad. Abrió los ojos. «Esto no es vida», susurró. El núcleo respondió con un latido profundo, lento, casi solemne. «Es lo que queda». El soldado avanzó otro paso hacia la escotilla. El aire exterior rozó su rostro. El mar estaba cerca, demasiado cerca. Podía escapar, podía volver a respirar solo para sí mismo. Entonces sintió el tirón. No fue físico, fue interno, una presión en el pecho, como si algo se aferrara a su respiración desde dentro. Tosió, cayendo de rodillas. Cada inhalación se fragmentó, interrumpida por el pulso del núcleo. El submarino no lo estaba atacando, estaba dejando de sostenerlo. Comprendió la verdad final. El submarino no podía obligarlo a quedarse, pero tampoco podía sobrevivir sin alguien que respirara por él. Las figuras comenzaron a desvanecerse lentamente, como humo arrastrado por una corriente inexistente. El metal del compartimento crujió. Grietas finas aparecieron en las paredes y un goteo constante comenzó a caer del techo. Agua. El submarino se estaba apagando. El soldado levantó la vista hacia la escotilla, luego miró el núcleo. Su herida ardió de nuevo. Por primera vez desde que había entrado, sintió dolor humano, puro, no compartido. El latido del núcleo se debilitó aún más. «No pedimos salvación», dijo la voz, casi un suspiro. «Solo tiempo». El soldado respiró hondo. Sintió cómo su aire era absorbido, cómo el submarino reaccionaba, recuperando levemente el ritmo. Bastaba con eso, con una decisión. Se levantó con esfuerzo y dio un paso atrás, alejándose de la escotilla. El latido se estabilizó. Las grietas dejaron de avanzar. El submarino respiró. El soldado apoyó una mano en el casco húmedo. El pulso respondió de inmediato, sincronizándose con el suyo. Ya no había duda. Había elegido, pero aún no sabía el precio completo. El soldado permaneció de pie frente al núcleo, sintiendo cómo su respiración ya no le pertenecía del todo. Cada inhalación era compartida. Cada exhalación recorría el casco del submarino, activando válvulas muertas.
estabilizando presiones imposibles, manteniendo unido algo que jamás debió seguir existiendo. El núcleo latía con un ritmo firme ahora, no acelerado, no desesperado, satisfecho. Las figuras que antes se aferraban a las paredes comenzaron a desvanecerse por completo, no porque se hubieran ido, sino porque ya no necesitaban mostrarse. El submarino había encontrado lo que buscaba, un reemplazo. El soldado miró sus manos. Las venas ya no eran solo suyas. Bajo la piel, un pulso ajeno se movía con precisión mecánica. Al respirar hondo, sintió cómo el submarino respondía de inmediato, ajustándose, equilibrándose, como un cuerpo que reconoce finalmente a su corazón. «No dolerá», susurró la voz, ahora clara, unificada. Al principio, el soldado quiso responder, pero comprendió que ya no hacía falta. Las palabras eran innecesarias en un lugar donde la respiración era el único lenguaje. El compartimento comenzó a transformarse lentamente. Paneles metálicos se cerraron, sellando grietas antiguas. Luces tenues se encendieron a lo largo del casco, no para iluminar, sino para indicar estabilidad. El submarino no iba a moverse, no necesitaba hacerlo. Existiría. El soldado dio un último vistazo hacia la escotilla de salida. Aún estaba abierta. El mar seguía allí, oscuro, real, esperando, pero su cuerpo ya no reaccionó. Sus pulmones no ansiaron ese aire, porque ya no respiraban para escapar, respiraban para sostener. Con cada minuto que pasaba, los recuerdos del soldado comenzaron a diluirse. No de golpe, no con violencia. Fue un proceso lento, cuidadoso, como si el submarino absorbiera solo lo necesario. Nombres, rostros, órdenes, batallas. Lo que quedó fue lo esencial: respirar, mantener el ritmo, no dejar que el núcleo se apagara. Años después, o quizás solo horas, el tiempo ya no importaba, otro conflicto estallaría en algún punto del mundo. Otro soldado resultaría herido. Otro hombre huiría del fuego, del ruido, de la muerte inminente, y en una costa olvidada, entre restos calcinados y metal ennegrecido, aparecería un submarino quemado, silencioso, inmóvil, respirando. El soldado herido se acercaría, atraído por la promesa de refugio. Apoyaría la mano sobre el casco tibio. Dudaría apenas un segundo antes de bajar por la escotilla abierta, y desde lo más profundo del submarino una respiración se volvería más fuerte, preparándose, porque mientras alguien aceptara bajar, el submarino nunca moriría.